con este tema. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Me voy a sentar por acá. Dale por acá, Faride. Sí, para que sea un poco más cómodo. Empezamos, doctor, con el tema de la declaración de Eiberto Mascarenhas en Brasil. Este señor ha dicho que esa estructura que se utilizaba para los pagos a campañas electorales se trasladó a la República Dominicana cuando la operación Lavallato apretó en Brasil. ¿Eso abriría un abanico nuevo de delitos en la República Dominicana por parte de la empresa? Mira, lo primero es que, como ustedes bien dijeron antes de yo estar en el aire, realmente en la República Dominicana está prohibido cualquier asistencia de gobiernos extranjeros o de empresas extranjeras en la campaña electoral. Eso está prohibido en el artículo 47 de la ley 275. Incluye empresas también. -97. Empresas multinacionales, incluso lo dice expresamente. Grupos económicos, instituciones internacionales, gobiernos internacionales y demás. Sin embargo, la ley 275, la ley electoral, no tiene dientes, no muerde, porque no contiene ninguna sanción derivada de ese incumplimiento. Y ese es un primer defecto que, como ustedes bien dicen e indican precedentemente, hace necesaria incluso la ley de partidos, como tú decías, y toda esta estructura que pueda regular adecuadamente las campañas electorales. Sin embargo, el hecho de que esa estructura se haya creado, habría que ver en la investigación que haga el Ministerio Público, si ese movimiento de dinero puede encuadrarse dentro de las definiciones que establece la ley de activos, la ley 7202. Me explico. La ley de lavado de activos establece 3 niveles de sanciones o 3 tipos de faltas que contienen una serie de verbos. Dentro de ellos se castigan con sanciones de 5 a 20 años los movimientos para el ocultamiento de del real origen de los bienes, de los fondos y de los valores que hayan podido ser transferidos con esa finalidad. Y aquí hay un elemento muy importante. La ley de lavado de activos establece claramente que los hechos a que da ocasión o las sanciones que provienen de la violación a la ley de lavado de activos son hechos autónomos de los hechos que dan origen o de la infracción que se ocurrió en su origen. ¿Y qué significa eso? Que si se demuestra que efectivamente esa estructura funcionó como migró a la República Dominicana según esas declaraciones, evidentemente todo el que haya convertido, usado, administrado, ocultado, encubierto, simulado, hecho movimientos de valores para ocultar el origen ilícito de esos bienes, evidentemente que puede caer en las garras de la ley de lavado de activos. Pero además, aunque en esas declaraciones no se dice claramente de que ese financiamiento a los partidos políticos, a las campañas electorales, tiene una vinculación con los sobornos, habría que determinar en la investigación que haga el Ministerio Público seriamente si efectivamente eso tiene una relación a futuro o cercana relacionada con obras que pudieran garantizarse o de financiamientos o de pagos de recursos en ocasión de los contratos que fueron obtenidos, en este caso por la empresa Bueno, Odebrecht. se dieron en países donde también se confesó que se dio soborno, como por ejemplo aquí. Bueno, precisamente si eso se descubre, si el Ministerio Público de manera eficiente puede lograr demostrar que esa estructura funcionó en la República Dominicana y que hay personas asociadas que dieron colaboración, que facilitaron, que encubrieron, que se asociaron, que movieron, que administraron, que tuvieron, que usaron, todos esos verbos encuadran, diríamos, las infracciones que prevé la ley 7202 sobre el lavado de activos. Y reitero, esta infracción, además de no admitir circunstancias atenuantes, además de no permitir, en este caso, que ningún ciudadano pueda ocultarse a través de una empresa nacional, por ejemplo, si el señor Joao Santana tenía una empresa dominicana para poder mover esa cantidad de recursos que luego eran entregados en efectivo según las declaraciones, efectivamente eso se trata de una simulación,
Correcto. para ocultar el movimiento real del dinero, el origen real del dinero, y evidentemente encuadra dentro de las infracciones previstas por la ley de lavado de activos. Y el lavado es un delito más grave que el soborno. Evidentemente, el soborno puede ser castigado hasta 10 años, pero en el caso del lavado de activos puede llegar no solamente de 5 a 20 años, en el caso de la administración o gestión de los recursos, y en el caso también del ocultamiento, el encubrimiento, y al mismo tiempo impedir que se pueda identificar el origen y el movimiento de esos recursos, el lavado de activos también puede ser agravado. Y no puede ser solamente castigado de 5 a 20 años en un margen, que puede el juez castigar a 5, a 6, a 8 años. ¿Y cómo sería la sino que sanción? si es agravante, va a ser castigado con la pena máxima Con de la 20 máxima. años. Incluso hay casos en los cuales se duplican las sanciones. Y por lo tanto, eso ocasiona un hecho de naturaleza penal relevante, grave, que evidentemente habrá de tener el investigador, en este caso el Ministerio Público, que necesariamente tener en cuenta. Por lo que dije antes, el delito de lavado de activos se enjuicia, se investiga y se castiga de manera autónoma en relación con el origen o la infracción grave que fue la precedente al lavado de activos. Hay una pregunta que me imagino que se están haciendo muchos televidentes. Usted menciona de manera reiterada el Ministerio Público y entendemos por el rol que le da la Constitución de la República al mismo. Sin embargo, hay mucho descreimiento en el Ministerio Público Dominicano. Primero, porque la designación viene del Poder Ejecutivo y segundo, porque las investigaciones han sido un poco tímidas y también selectivas en este caso. Cuando hemos visto cómo se ha actuado en otros países y le hacemos la relación comparativa, respetando por supuesto las leyes. ¿Qué poder tiene la ciudadanía o cualquier persona que no pertenezca al Ministerio Público de hacer un sometimiento por lavado de activos y generar una investigación que siga un curso con el debido proceso ante un tribunal? La Constitución de la República establece incluso, primero, la protección de la corrupción en el artículo 146. Pero además permite la denuncia de cualquier ciudadano cuando hay, en este caso, el incumplimiento de los deberes propios de cada cargo de los funcionarios públicos. Y si en este caso hay funcionarios públicos, como se ha dicho, como son los rumores y como hay de alguna manera denuncias nacionales e internacionales, evidentemente que cualquier ciudadano puede hacer la denuncia. Ahora bien, para los fines de poder querellarse, evidentemente tiene que tener, en este caso, necesariamente derecho actual para, como dice el artículo 85 del Código Procesal Penal, para actuar en contra de las personas que puedan ser responsables. Y deberá, en este caso, las instituciones públicas que pudieran ser afectadas, ser representadas por el Ministerio Público. Y ahí hay una especie de limitación o de sedazo para que el Ministerio Público pueda escuchar a los ciudadanos. Pero como la Constitución establece el poder en manos de los ciudadanos para denunciar este tipo de hechos, evidentemente que hay que habilitar a los ciudadanos a través de las fiscalías o a través del Ministerio Público en sentido general para que pueda actuar en consecuencia. Porque en el caso particular de la corrupción y en el caso particular ligado al delito de lavado de activos, los funcionarios públicos son los que tienen que demostrar que los recursos que han manejado, que han transferido, son recursos lícitos, no al revés. No es al revés. No es al revés. Exactamente. Por lo tanto, tanto la ley de lavado de activos como la ley de declaración patrimonial permite o hace una presunción de ilicitud de los bienes que el funcionario demuestra su licitud. Y en este caso particular, el Ministerio Público tiene esa herramienta, además un mandato de la ley que le dice, cada vez que un funcionario no demuestre el origen lícito de sus bienes, debe ser objeto de persecución y de sanción. Entonces, en este caso, el Ministerio Público tiene la ley en sus manos para poder proceder en consecuencia. ¿Qué efecto tiene lo que se diga en las Cortes de Brasil en República Dominicana? Si mañana Joao Santana, y esto es una suposición, por ejemplo, si mañana Joao Santana confesara y dijera, sí, fue verdad lo que dijo el otro Bueno, ejecutivo de Odebrecht. De hecho, hoy, mientras estábamos aquí, Por eso lo pregunto. me envían una de las últimas informaciones donde Joao valida las declaraciones de este ejecutivo de Odebrecht, que como dijera el jefe del departamento de estructuras de las coimas que se trabajaban. Entonces, si él está validando esa información. Si él son mañana detalles. dice, sí, todo eso es cierto, ¿qué efecto tiene eso sobre República Dominicana? Mira, lo primero es que para fines de un proceso de investigación judicial y de naturaleza penal,
toda información, no importa de dónde provenga, en términos testimoniales, es una información valiosa. Incluso tradicionalmente se ha hablado de que en materia penal, diríamos, la prueba por excelencia es la prueba testimonial. Evidentemente eso ha cambiado porque hay una libertad de prueba en materia procesal penal. Todas las pruebas son necesarias y útiles, pero sin duda que la información o el testimonio, la deposición testimonial, no deja de ser, diríamos, la de mayor y más capital importancia. Ahora bien, si Joao Santana está imposibilitado de venir a la República Dominicana por su situación en Brasil, nada impide que en este caso, por la imposibilidad, sus declaraciones sean tenidas en cuenta, debidamente certificadas y traídas a la República Dominicana. Porque hay lo que se llaman los anticipos de prueba. El anticipo de prueba se produce cuando hay una imposibilidad de la persona a estar en el proceso judicial que se investiga, o en este caso particular, una imposibilidad de estar en la República Dominicana producto del cumplimiento de la prisión o de la medida de coerción, no de coerción, sino de prisión, que en este caso ya el señor Joao Santana tiene sobre sus hombros. Y lógicamente, cualquier declaración debidamente homologada y certificada puede ser útil en la República Dominicana. Y son de las excepciones que establece el Código Procesal Penal. Es decir, son necesarias todas las pruebas que sean ventiladas de manera contradictoria frente a los jueces, frente a las partes, pero hay excepciones. Cuando las partes no puedan estar presentes, evidentemente esas declaraciones son necesariamente útiles. Son útiles, son tomadas en cuenta dentro del proceso y válidas siempre que estén certificadas según el procedimiento que se indica. Claro que sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Siéntate ahí. Una de las preguntas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Otra de las preguntas también es acerca del caso de Odebrecht, es ¿por qué no se inhabilita de una vez y por todas a Odebrecht para seguir operando en la República Dominicana? No a futuro, sino No a futuro. En el momento, ahora. Mira, la ley de lavado de activos, para comenzar por la última, Sí. establece claramente que no solamente en adición a las penas de multas que pueda sufrir una empresa, una corporación, una sociedad comercial, puede ser también inhabilitada. Pero no solamente eso lo establece la ley de lavado de activos, y no solamente de manera definitiva, habla de cierre incluso la ley de lavado de activos. Correcto. Y habla de inhabilitación temporal también. Es decir, que eso es una, diríamos, una tolerancia que le da la ley al juez, en este caso al momento de fallar. Sin embargo, esto está establecido también por la ley 340-06, que se produce la inhabilitación, en este caso, de la empresa, de la persona que ha estado ligada a esto. Pero adicionalmente también, y esto es importante, la ley de lavado de activos establece la agravación, el agravamiento de las penas cuando intervienen grupos delincuenciales o criminales organizados. Cuando intervienen dos personas o más en el hecho de naturaleza delictual y particularmente en el lavado de activos. Pero cuando el delito lo comete un funcionario público, ¿Y cómo ligo una cosa con la otra? Si cada una de estas personas en la República Dominicana, en el movimiento de todos estos recursos, se han ligado de alguna manera a aquel funcionario que aún estando en Brasil, ellos residen en la República Dominicana, están en la República Dominicana, evidentemente que la jurisdicción internacional, por haberse ocurrido los hechos fuera de la República Dominicana, pero tener trascendencia aquí, y haberse utilizado el sistema bancario, por ejemplo, en la República Dominicana para ello, evidentemente que el brazo de la investigación, el brazo de la sanción deberá alcanzar a esas personas sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Acabo de llegar, estaba en una actividad que teníamos previamente. Me perdí de una parte, pero estoy segura que fue sumamente interesante porque todo lo que se ha seguido conociendo, en especial desde el día de ayer a hoy, nos puso en alerta para invitarlo a usted y tener ciertas aclaraciones. Y una última pregunta, Maricela, creo que tenemos, si nos da la oportunidad. No, ya no lo tenemos, pero yo te la dejo. Por favor, porque es importante, no quiero que se quede, porque esto vincula directamente al presidente de la República. ¿Cuál es la posición del presidente de la República? ¿Puede ser sometido, puede ser interpelado, tiene que rendir cuentas, puede ser llamado por la justicia dominicana o tiene inmunidad?
absoluta. Mira, hay lo que Klaus Roxin y Jacobs, que luego desarrolla la teoría, de lo que son de los delitos del deber, de cumplimiento del deber. El presidente de la República tiene no solamente ha jurado cumplir y hacer cumplir las leyes, sino también cumplirlas. Correcto. Y evidentemente hay una serie de leyes que establecen la necesidad de la rendición de cuentas, que está establecido en la Constitución la forma y el trámite como se debe de hacer. Pero en el caso particular del presidente de la República, tiene que necesariamente acogerse a lo que las leyes disponen en el sentido de ponerse a la disposición del sistema de justicia, como él lo ha dicho, que evidentemente con eso estamos de acuerdo cuando lo proclamó el 27 de febrero, de que no será un impedimento, al contrario, colaborará con el Ministerio Público para que se investigue no solamente cualquier persona, sin ningún tipo de limitación. Utilizó incluso palabras. Evidentemente que el primero que está incluido es él. Entonces el Ministerio Público tiene el derecho de interrogar al presidente de la República, y no sé qué raro que no lo ha hecho, debido, o por lo menos ya hay declaraciones internacionales, y yo entiendo que el presidente de la República tiene todo el interés, y debe tener todo el interés, para que esto se aclare en su favor. Exacto. Porque sería injusto también que lo persigan o que lo investiguen o que se hablen sin ningún fundamento. Y eso no tiene ningún sentido. Eso fue lo que precisamente dijo él hoy, cuando se le hizo una pregunta por parte de los periodistas, que si él estaba dispuesto a declarar, y él dijo, primero que me pongan una querella. Eso fue lo que él dijo, que me pongan una querella para que me demuestren que yo he hecho algo malo. No hay necesidad. Pero no solamente aquí, sino al señor que acaba de hacer esta declaración. No hace falta querella. No hace falta. El artículo 30 del Código Procesal Penal establece claramente que basta incluso el rumor. El Ministerio Público está obligado a investigar todos los hechos que sean de naturaleza relevante penalmente. Y en este caso interesaría mucho más al Ministerio Público aclarar la situación penal que puede tener el presidente de la República. Claro. Yo creo y confío en la palabra del presidente, pero tiene que demostrarse efectivamente, doctor, y además para quitarle la fuerza a todos esos rumores que se están prolongando. Pero no es un rumor, esto es producto de una investigación, esto no es un rumor. Sí, lo que pasa es que es una publicación de un periódico, a menos que en las últimas 2 horas. No, es una declaración ante una corte en Brasil. Sí, pero el mismo periódico pone en entredicho que si este señor dijo eso, o sea que todavía no hay una declaración o una confesión que pueda decir que el presidente está imputado o está involucrado con dinero ilícito para su campaña. Entonces ahí él dice que se haga, que me pongan una querella. Bueno, habría que ver si desde el momento en que ya haya alguna, porque va a salir, todo saldrá, es que todo va a salir, inclusive si hubo pagos por parte de Odebrecht para la campaña electoral del presidente o la reelección, porque es que, acuérdate que lo que él dijo habló hasta el 2014, estamos hablando del 2012, del primer periodo. Claro. Si hubo pagos, y no como el presidente dijo que fue al contrario, nosotros le pagamos a Joao Santana, no ellos nos pagaron a nosotros. Pero bueno, muchísimas gracias. Hay que aclararlo, Fa. Y bajen el aire, claro, no, porque las cosas al pan y al vino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, doctor Salcedo, por estar con nosotros. Regresamos después de la pausa. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nuestras compañeras hablaron de Odebrecht. Algo tenemos que decir, ¿verdad que sí? Claro, que no es un día de felicitar a las mujeres. Vamos a decirlo cuando regresemos para que entiendan por qué. Cuando regresemos después de la pausa.